se hace entrar a todo el sector de la oficina sanitaria que tenemos acá alrededor de Guara. ¿Y ese camino de ahí, ese era el antiguo camino sí, principal? esa era la ex carretera. Ya. Esa se va a conectar allá en el sector de Aura. ¿Ya? En esa extensión de la cordillera de la costa que se ve allá, donde están los geoglifos, allá se conecta con la carretera actual. Y por ejemplo, para ir a Bajo Soga es más corto por acá. No, el mismo tramo. Ah, ya. De hecho es mejor por la carretera, porque así de esa manera no es mucho más expedita. Sí. Y acá visualizamos una gran depredación, diría yo, de nuestro paisaje turístico. Sí, por De todo aquí, esto. ¿cierto? Inmediato del pueblo de Guara, lleno de basura. La mayoría de estos restos son traídos una vez que sucede el terremoto, los escombros de Guara se vienen a dejar acá. Mala forma. Y justo estamos sorprendiendo acá gente, parece que está dejando basura. Muy mala idea. Acá antes de entrar, ¿cierto? En este sector, acá a la derecha tenemos parte, ¿cierto?, de lo que fue la oficina Puntilla de Guara. Esta es la ex oficina Puntilla de Guara. Por ese camino se llegan a varias oficinas, entre ellas Rosario, Valparaíso, Tres Marías. Llegamos por ese sector. Este es Marusi, estamos entrando, esa es la torta que le llaman, la torta rica de Marusi.
Bueno, estamos actualmente en Marusia. Marusia es una oficina salitrera bastante emblemática y muy poco conocida, pero mucha gente la tiene en la memoria debido a que hace mucho tiempo Patricio Mann, ¿cierto? Un cantautor nacional, escribió las actas de Marusia y luego Miguel Litín llevó al cine justamente esta misma obra, las actas de Marusia. De ahí en adelante se crea una especie de mito alrededor de esta oficina salitrera al creerse, ¿cierto?, que esta oficina no existía. Bueno, la verdad es que sí existe y aquí estamos, en Marusia. Marusia, según nos ha llegado, ¿cierto?, a través de la historia oral de muchas personas que conocieron y que vivieron el tiempo salitrero, es que en este lugar hubo una masacre. Y indagando un poco en toda esta temática de las masacres de obreros que hubo en toda la Pampa salitrera, lo que ocurrió acá en Marusia se enmarca dentro de la serie de levantamientos obreros que hubo en la década del 20. En esos años podemos, ¿cierto?, mencionar San Gregorio, La Coruña y también Marusia. Marusia es una de las oficinas salitreras en donde se produjo una masacre muy terrible. En este lugar, en este sitio en donde estamos actualmente, que hoy son solamente ruinas, podemos encontrar el lugar, ¿cierto?, donde está asentado la explotación del salitre, ¿cierto?, como en todas las oficinas salitreras. A mis espaldas podemos ver el famoso chancho, que le llamaban los obreros, los salitreros, los pampinos, pero que en realidad se llamaba la chancadora. Actualmente está totalmente en ruinas, ¿cierto? Pero básicamente la función que cumplía esta chancadora era poder triturar y convertir las piezas del caliche, las costras que le llamaban el pampino, ¿cierto?, reducirla a un tamaño menor para poder ser trabajado ya en las bateas de cocción. Aquí en el fondo existían una especie de muelas que al caer el caliche desde las carretas o desde las bateas de la parte superior, ¿cierto?, iban siendo trituradas, y al momento que iban siendo trituradas iban subiendo. Lo subían con un sistema de winchas, o de winches, ¿cierto?, sin fin, por este sector, ¿ya? Y allá vemos la instalación donde estuvo el motor que daba, ¿cierto?, movimiento a todo este sistema. Y al fondo está el sector ahí, esa especie de piscina, es donde estaban las bateas grandes, ¿cierto?, donde iba a parar el caliche ya triturado y podérsele aplicar vapor, ¿cierto?, a las aguas hirviendo ahí para poder deshacer esta costra que contenía el salitre. ¿Ya? Esta oficina salitrera, el recorrido que hemos podido hacer, podemos decir que es bastante grande. Tiene el sector de horno, en el sector bajo, porque esto, si ustedes estuvieran acá, ¿cierto?, se darían cuenta que hay una elevación en donde estamos actualmente, y en la parte inferior o baja se encuentra el sector de la población. Allá está todo el sector, actualmente, repito, en ruinas, en donde vivía el obrero, y yo creo que vamos a caminar hasta allá, ¿cierto?, para poder observar y poder darnos cuenta de cuáles eran las condiciones en las que vivía y conversar un poco de las condiciones en que vivía el obrero salitrero aquí en esta pampa tan desolada. Marusia, una de las pocas oficinas salitreras que lleva un nombre ruso, ¿ah? Si bien había muchas oficinas en Lava, Marusia escapa, ¿cierto?, a los nombres tipo, a los nombres más conocidos, más familiares. Marusia es un nombre de raíz ruso. El motivo por el que en un momento, ¿cierto?, se piensa que Marusia es una construcción solamente fantasiosa de algunos obreros, de algunas personas que vivieron aquí en La Pampa, se debe a que en los mapas de oficinas salitreras que existen, en la mayoría, que son los más, podríamos decir, los más recientes, después del 30 tal vez que se confeccionaron, no aparece la oficina Marusia, sino que en su lugar aparece la oficina Yungay. Y esto, lo que nosotros pensamos es que se debe precisamente a que una vez que ocurre la masacre, para poder cambiarle la
la imagen, ¿cierto?, a esta oficina, los administradores optan por cambiarle el nombre a la oficina Yungay. Un nombre mucho más ameno y un nombre mucho más conocido y mucho más patriótico para el chileno. Así es que, pero bueno, nos hemos encontrado, por ejemplo, acá mismo en este sector, ¿cierto?, en el sector ahí de los basurales de esta oficina, con este librito, con esta parte de una libreta del trabajador, que viene a confirmar que esta oficina precisamente es Marusia. Ahí podemos leer claramente Arusia, faltando solamente la M para completar el nombre. Por lo tanto, estamos dando fe, ¿cierto? Y estamos de alguna manera dándole un reconocimiento y dándole también un pequeño homenaje a esta oficina olvidada, ¿cierto?, sacada de nuestro colectivo, ¿cierto?, para poder brindarle el reconocimiento que se merece, para reconocer cuál es la gesta heroica que vivieron los pampinos acá, arriba, como decía, ¿cierto?, Violeta Parra, arriba donde quema el sol. De estos ladrillos estaba hecho el sector acá que estamos viendo, que son las calderas. En este lugar podemos ver todavía la forma de las calderas, de estos hornos, grandes hornos. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 hornos que alimentados con la madera del tamarugal, ¿cierto?, con el árbol del tamarugo, venían a darle la energía a todo el proceso de reducción del caliche. Desde acá lo más probable es que se transportaba la energía a través del hervor del agua, se trasladaba al sector donde estaban las bateas que venían a hacer hervir el caliche. Es una caldera bastante grande, hecha con ladrillo, y hasta el día de hoy se ocupan para hornos, por ejemplo, en muchas panaderías. Son muy codiciados justamente por las cualidades que tiene de guardar mucho el calor. En la parte baja se nota que hubo madero, hubo un piso. Bastante grande. Bueno, acá estamos justo frente a un muro formador de una construcción mucho más grande, que comúnmente la conocemos como la torta. La torta, en palabras simples, ¿cierto?, son el morro de ripio hecho con lo que eran los residuos de la elaboración del salitre.
todo lo que vemos en las tortas salitreras, ¿cierto? Son los desperdicios que en ese momento se producían del proceso de extracción del salitre. Y bueno, para darle la forma a esta torta, para poder contener, ¿cierto? Darle toda esta, claro, en definitiva hacer una contención de la formación final que se iba a producir, se hacían estas murallas con sacos. Si ustedes, ¿cierto?, pueden apreciar acá, hay sacos, son sacos, ¿cierto?, de tejido, y se llenaban de esto, de lo que se llama el ripio. El ripio es tierra, ¿cierto?, carente ya de salitre y repleta más que nada de suciedades, de mugres que no servían en este proceso de extracción del salitre. Y con estos ripios se llenaban estos sacos para formar estas murallas, y posteriormente, ya una vez que la torta se iba haciendo cada vez más grande, iban subiendo los desperdicios con carros, ¿cierto?, tirados por un motor hasta la cima, y llegando a la cima se daban vueltas y ahí escurría estos ripios, que eran tierras con agua, ya que en definitiva no servían ya para nada. ¿Ya? Actualmente podemos ver muchas tortas acá en nuestra pampa salitrera, y eso nos da una idea de la cantidad de oficinas salitreras que hubo, e inclusive podemos sacar la conclusión a partir de ver la cantidad de tortas que tiene una oficina, ¿cierto? Podemos deducir cuánto era la explotación o cuánto era la producción, los niveles de producción de salitre que tenía esa oficina. ¿Ah? En este caso Marusia tiene una sola torta, pero que es bastante grande. Bueno, acá en este sector, una cancha, ¿cierto?, podemos ver una construcción bastante amplia. Lo más probable es que se acumulaba ya material en algún grado de refinamiento, y podemos ver que todavía quedan residuos, y luego se utilizaban para ser trasladados a otro sector. Acá vemos una parte descendida, en donde lo más probable es que pasaba un carro, ¿cierto?, montado en rieles. Todavía se ven los restos de lo que fue una línea férrea en ese sector. Bueno, estamos ubicados en estos momentos en lo que fue la pulpería. A mi espalda están la construcción, ya en ruina, de los hornos en donde se cocía el pan. Podemos observar que hay dos hornos en este sitio. En este más adelante, ¿cierto?, podemos apreciar que están los restos de lo que fue el edificio de la pulpería, debido al saqueo que se produjo en toda la pampa salitrera una vez que dejan de funcionar y que la población, ¿cierto?, emigra. Quedan los restos que nos dan los indicios de cómo habría sido la construcción. La parte delantera de la oficina, donde habrían estado los mesones de atención, donde habrían estado la mercadería. Esta es la parte posterior de la pulpería, donde se amasaba el pan, donde se fabricaba, ¿cierto?, donde estaban todo este sector que hay de cemento, donde elaboraban, ¿cierto?, los diferentes productos hechos aquí mismo en la oficina para poder venderlos. Podemos mencionar que la oficina salitrera era el lugar de abastecimiento de alimentos para la población del mismo campamento de la oficina. Recordemos que el obrero era remunerado a través de la ficha salario, ficha que solamente funcionaba en la oficina, en la pulpería de la misma oficina, y de hecho fue materia de reclamo y de protesta, ¿cierto?, de los obreros, por cuanto ellos no podían o no manejaban en definitiva un dinero con el que podían disponer y comprar los artículos de necesidad básica en cualquier lugar de la Pampa, sino que estaban restringidos a hacerlo solamente en la oficina salitrera en donde trabajaban, que en definitiva era hacer circular, ¿cierto?, el dinero que ganaban
o entre comillas que ganaba, y entregárselos como moneda de cambio a los mismos administradores, a los mismos dueños de las oficinas salitreras. En toda esta parte, que estamos un poquito alejados de donde estuvimos hace un rato, de donde está el proceso productivo, podemos ver toda la parte de construcción de edificios, la pulpería, a un costado lo más probable es que hayan estado otros edificios que cumplían el objetivo, ¿cierto?, de manejar toda la parte administrativa de la oficina salitrera. Y como vamos a ver más adelante, se nota o se hace la diferenciación de la parte administrativa, en donde vivían, ¿cierto?, las personas de origen extranjero, con las personas que vivían y trabajaban en la parte productiva de extracción del salitre, que es la población, que está en la parte más baja de esta oficina. En todo este sector encontramos basura, y como dice el dicho, la basura de muchos es el tesoro de algunos, ¿cierto? Y precisamente la basura de los pampinos es el tesoro actualmente de nosotros, ¿cierto? Que nos gusta venir a La Pampa y poder respirar ese aire desértico y acordarnos de nuestros abuelos pampinos. Me gustaría recordar y hacer mención en esta oportunidad la propuesta que ha defendido el profesor González, el profesor ¿cierto?, de la Universidad Arturo Prat, respecto de declarar los basurales pampinos como patrimonio y protegerlos. ¿Por qué? Porque resulta de que cada vez nuestras oficinas salitreras están siendo saqueadas por muchas personas que no tienen idea del valor patrimonial que tiene para nosotros estos restos, ¿cierto? Y se están llevando los restos fuera, ¿no? Nos están quedando aquí para nosotros, para poder hacer conscientes, para poder formar, ¿cierto?, identidad, para poder reforzar la identidad de nuestra gente aquí en nuestra Pampa. Por lo tanto, decir de que los basurales son para nosotros no solamente lugares de basura, sino que una tremenda oportunidad en donde podemos encontrar restos muy valiosos, como por ejemplo cartas, podemos encontrar fichas, podemos encontrar botellas, podemos encontrar diferentes tipos de documentos que en definitiva nos dan las luces de cómo era la vida en La Pampa y que nos han permitido por mucho tiempo reconstruir cómo era la vida, cómo se trabajaba, o cuáles eran los sentimientos de las personas, más allá de ese constructo, ¿cierto?, idealizado que es el pampino, ¿ah? Para el pampino vivir en estas tierras, en este desierto tan inhóspito, realmente era un desafío. Imagínense más todavía para las personas que llegaban a La Pampa como enganchados, gente que venía del sur, que venía con la ilusión de encontrarse acá con un trabajo muy agradable y además que le reportara mucho beneficio económico muy prontamente, pero que al llegar acá sus ilusiones, sus esperanzas se caían completamente al encontrarse con esto. Un desierto, tierras secas, tierras áridas, en donde vivir es un constante desafío. Y precisamente ese desafío para la vida humana requiere de un elemento esencial, que es el agua. Y que contar con agua acá en La Pampa era realmente un problema. Pero el hombre de La Pampa pudo resolverlo gracias a nuestras napas subterráneas. Muy cerca de acá existen muchos sitios, ¿cierto? Uno de ellos, uno de los más grandes, conocidos como el Donque, en donde se cavaron pozos
muy profundos, 15, 20 metros, muy grandes, ¿cierto? Muy profundos, para poder encontrar el agua subterránea. Y desde ese lugar comenzaban a bombear el agua para poder abastecer una serie de carretas, en donde habían personas que trabajaban en eso, trabajaban como abastecedores de agua. Cargaban el agua en estos pozos, en estos donques, y los trasladaban a las diferentes oficinas salitreras para poder abastecer a toda la pampa. Realmente un trabajo bastante esforzado. Bueno, en esta pampa salitrera no todo era trabajo, sino que también había juegos, y los juegos los protagonizaban los más pequeños, los niños de la pampa. Y acá en este caminar y en este recorrido por Marusia nos hemos encontrado con parte de ese patrimonio de los más pequeños, un juguete. Juguetes tan simples como este, hechos en alambre que lo podían encontrar a montones en esta pampa, pero que era aprovechado para su entretención. Juguete muy simple. En este caso estamos viendo, ¿cierto?, un alambre doblado, amarrado, que viene a simular una pistola que servía para el juego de los más pequeños y que lo ayudaba a pasar, ¿cierto?, sus penas, sus alegrías en esta pampa, en este desierto tarapaqueño. Acá vemos otra pieza también de alambre amarrada, que en definitiva vienen a hacer diferentes juguetes, diferentes formas para entretenerse. Nos encontramos en estos momentos en lo que fueron las casas, el sector del campamento donde las personas que elaboraban y que trabajaban y que vivían constantemente en esta oficina salitrera vivían, hacían su vida, ¿cierto? Venían a almorzar, hacían su vida de familia. Podemos ver una extensión de vivienda en donde se identifican claramente dos partes. Una casa que miraba hacia su izquierda, en donde se formaba una calle, y un sector de casas que miraba hacia la derecha, en donde se formaba otra calle. Estas casas, ¿cierto?, se ve claramente un cordón por este sector, una columna vertebral, por así llamarlo, que sostenía las casas para ambos lados, hacia un lado y hacia el otro. Y tenemos dos tipos de vivienda. Una vivienda que tiene 2 habitaciones y una vivienda que tiene una sola habitación. En el sector de las viviendas que tienen 2 habitaciones, lo más probable es donde vivían familias. Y cuando hablamos de familia nos referimos, ¿cierto?, a los padres y por lo menos unos 2, 3 o quizás más pequeños. Y contarles que vivían en habitaciones de este tipo, 5 metros de largo por 3 metros de ancho, ¿cierto?, 15 metros cuadrados, que se dividían en 2 habitaciones. Una que era el dormitorio y otra que era el living, el comedor, la cocina, el baño, en donde se hacía, ¿cierto?, todo lo demás. De más está decir que muchas de estas viviendas, la gente vivía en un completo hacinamiento. No podemos, ¿cierto?, quedarnos con la idea maravillosa de que en esta casa vivían muy felices el padre, la madre y sus niños, sino que muchas veces esta familia tenían que acoger a los hermanos de la madre, a los hermanos del padre, que venían a probar suerte a la oficina salitrera. Y como no había cierto espacio suficiente para allegarse en otro lugar, lo recibía sus familiares más cercanos. Y lo que provocaba obviamente un tremendo hacinamiento. Recordamos el interior de las casas, las famosas camas patas de oso, ¿cierto? Patas de oso porque eran
en definitiva eran unos catres, eran unos fierros con alambre, si es que no una calamina, ¿cierto? Con unos colchones de ese tiempo, y soportados en unos tarros de estos que les llaman como tarros mantequeros, ¿cierto? Repletos, llenos de ripios de tierra, que le daban en definitiva el soporte a las camas. Una cocina, ¿cierto? Que funcionaba con madera, con leña, y una que otra repisa en donde poder dejar, ¿cierto? la ropa, poder dejar los diferentes elementos de la vivienda. Pero podemos encontrar en este lugar una segmentación además, como les mencionaba, ¿cierto? Un sector en donde podían vivir familias más numerosas en unas habitaciones no tan grandes y no cómodas obviamente, y también un sector en donde lo más probable es que vivían las personas solas, los solteros, no sé, personas que en definitiva no necesitaban de mucho espacio para vivir. Bueno, acá vemos un sector de las casas, ¿cierto? Mucho más oscura, más oscurecido, que nos da a pensar que estaban en donde estaban situadas las cocinas de las diferentes habitaciones. Recordemos que toda la cocina, ¿cierto? Se hacía en base a leña, no se ocupaba gas todavía en ese tiempo. También mencionar de que este sector, ¿cierto? Estas casas, a mi parecer, eran un tanto bondadosas con las personas o sobrepasaban el estándar de las construcciones de viviendas para ese tiempo. En la mayoría de las oficinas salitreras, la casa consistía en una construcción hecha de madera y calamina. Ustedes imaginarán, ¿cierto? Una calamina en el día, esa vivienda, lo más probable que haya sido pero insoportable poder vivir adentro con tanto calor, y en la noche también tener que aguantar las heladas, el frío de la noche aquí en La Pampa. En cambio, estas casas que estamos viendo acá, o las ruinas de estas casas, son hechas o son construcciones hechas en base a tabiquería, ocupando madera, ocupando alambre, ocupando cemento, ocupando piedra, y también ocupando la misma costra de acá mismo de La Pampa, que venía a darle, ¿cierto?, la forma a una muralla mucho más abrigada, mucho más gruesa, y que protegía y que aislaba, ¿cierto?, del calor en el día y que aislaba del frío en la noche. Entonces esta es una bodega. Una bodega de esta cosa. Hay muchos restos de azufre, de carbón. Encontramos en estos momentos en lo que es conocido como el Polvorín.
En esta construcción, en este edificio, se producía la pólvora que iba a ser ocupada en los diferentes tiros, ¿cierto? En las diferentes detonaciones que se producían para poder remover el caliche, para poder remover la tierra y poder así, ¿cierto?, comenzar con el proceso de extracción del salitre. En esta construcción circular podemos apreciar y también podemos referirnos a que era el lugar en donde se producía la pólvora. En esta especie de recipiente redondo se mezclaba el salitre, se mezclaba el carbón y se mezclaba el azufre, y un animal, lo más probable una mula, fuera de este círculo, ¿cierto?, arrastraba o tiraba y activaba un mecanismo, una rueda de madera muy pesada, ¿cierto?, que al momento de girar iba moliendo los tres componentes y lo iba uniendo, ¿cierto?, para poder crear y generar este tan apreciado y muy útil elemento que era la pólvora. Luego una persona que estaba a cargo, un obrero, con una pala de madera, ¿cierto?, muy cuidadosamente removía la pólvora ya producida, la ensacaba y posteriormente se la llevaban a las bodegas donde iban a ser preparadas para los diferentes movimientos que requerían en la pampa. También nos podemos referir en cuanto a la población, como en toda la oficina salitrera estaba repleta de personas de diferentes nacionalidades. En estas tierras, en estas casas, en estas calles, por estas calles, en este desierto, convivieron personas de muchos lugares del mundo. Chilenos, ¿cierto?, obviamente, bolivianos, peruanos, chinos, croatas, italianos, ingleses, norteamericanos, rusos, franceses, en definitiva, personas de todas partes del mundo que llegaron a probar suerte a esta pampa salitrera y que en definitiva terminaron haciendo en esta pampa, en esta tierra réproba, ¿cierto?, de maldiciones, como decía Pablo Neruda, haciendo su vida, haciendo patria y dándole un sentido al desierto. Ese sentido que hoy en día nosotros reconocemos como el ser pampino, el sentimiento de vivir en la pampa y de darle una identidad y una propiedad a esta tierra que le dio mucho a Chile.